Hola a todos y todas, bienvenidos y bienvenidas al episodio 11 de Equidad y Género. Y como ya saben, para quienes nos hayan seguido en las últimas semanas, nos encantan los nombres o los títulos controversiales. En esta ocasión vamos a hablar de la mamá perfecta y de cómo ella no existe. Mi nombre es Carolina Ramírez, soy la coordinadora de las mujeres en San Pedro Garza García y estoy encantada de estar aquí una vez más, como cada martes a las 5 p.m., con ustedes en Cultura San Pedro para platicar de temas que atañen a la equidad y al género. En específico, nuestro propósito es poder transversalizar, poder difundir, poder promover la perspectiva de género, el reconocimiento de los derechos de las mujeres y una cultura de igualdad. Para esto nos servimos de muchas personas dentro y fuera de San Pedro, dentro y fuera del municipio de San Pedro, que por su expertise, por sus intereses, por su activismo, tienen alguna joya que entregarnos a todos y todas aquí. Por lo que estoy muy contenta de compartirles que hoy nos va a acompañar la psicóloga Nirka Lejos Puga, quien es una gran amiga, quien conozco de muchísimos años y que hemos coincidido a lo largo de la vida más de una vez, y estoy muy contenta que en esta ocasión nos pueda acompañar para hablar de las maternidades y de cómo vamos a ir desmantelando el mito de la maternidad, que no es nada fácil. Vamos a poder tocar temas muy, muy interesantes y no se frenen, no tengan miedo, pongan sus comentarios. Yo constantemente los estoy viendo aquí en la computadora e inmediatamente los contestamos en el video o dentro del chat, ¿no? De los comentarios. Siéntanse parte de esta conversación. Es muy importante su opinión y sobre todo son muy importantes sus dudas. No se queden con ellas. Para eso estamos aquí. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a mi compañera Nirka, a quien ya la voy a poner aquí en pantalla para ustedes. Listo, ya la pueden ver. Y pues de una vez ya está la presentación. Hola Nirka, ¿cómo estás? Espero que muy bien en esta pandemia. Sí, bien, dentro de todo lo que implica el cuidado de dos bebés, digo, una niña pequeña, un niño de 10 meses, una bebé de 4, pues organizándonos en todo lo que implica el cuidado de demás. Pero bien. Qué bueno, me da mucho gusto. Les saludo a tus bebés, quienes he tenido el gusto de conocer en persona. A una de ellas, el otro no, precisamente por la pandemia, tristemente, pero que espero que sigan muy bien, tú también. Y me gustaría, para empezar, antes de sumergirnos a este tema, que es súper importante, eh, ¿cómo ha afectado específicamente la pandemia a las maternidades? Yo creo que es algo que les ha, como que nos ha exponenciado el nivel de carga que ya había. Hay, de hecho, una de las primeras partes que pienso hablar y que está ahí como el subtítulo de la charla es esto de la maternidad total y ver que las cargas se han aumentado, se han duplicado o triplicado porque también tiene que ver a lo mejor, y sí creo que vale la pena señalarlo, la edad de los menores, ¿no? A lo mejor no es la misma carga un bebé, por ejemplo, un recién nacido, que en términos de lo que demanda de atención, pues básicamente te necesita para sobrevivir, ¿no? A lo mejor un pequeño ya de 8 o 10 años igual te necesita, e igual sé que ha habido, digo, lo sé desde la parte del consultorio, que ha habido afectaciones en términos de ansiedad y cosas así en niños y en niñas y en adolescentes también. Entonces, esa es otra carga que las mamás han tenido que absorber como de, además del cuidado diario, digamos, comer, bañarles o asistirles en actividades escolares, por ejemplo, que ese es un extra también que, digo, se apoyaba a lo mejor en tareas y ahora básicamente eres la docente en casa. Y además de todo eso cotidiano, es contener toda la parte emocional que nos está impactando esta pandemia. Entonces, sí, creo que por eso este tema, si en general es relevante y en general creo que se debería estar hablando de esto, en particular con la situación de ahora de la pandemia, es crucial tenerlo en cuenta. Me parece muy interesante todo lo que has dicho porque yo no me especializo en criminología como tú lo has hecho, porque es algo que no hemos mencionado. Nirka, aparte de ser psicóloga clínica, tiene una maestría en criminología. Ujú. Entonces, esto sirve muchísimo, o sea, aparte de mamá, ¿no? Que ya ser mamá es todo un reto y
toda una licenciatura, maestría y doctorado. Me interesa tu perspectiva específicamente con lo que acabas de mencionar de estas cargas y cómo, si tú lo consideras o lo has visto como hipótesis, se relaciona con el aumento de la violencia familiar. Sí, de hecho, al principio, yo creo que era a finales de marzo, o principios de mayo, no me acuerdo. Me contactaron también para una charla más específicamente sobre este tema de violencia y a partir de la pandemia, y me puse a investigar como para ver si ya se habían medido o si se tenían como que datos al respecto, y sí había un aumento muy marcado, o sea, sí se comenzaron a recibir más llamadas a los refugios, sí se comenzaron a pedir más asistencia en términos psicológicos en instituciones no gubernamentales y en instituciones gubernamentales. Entonces, sí se ha visto que, y si seguimos midiendo, seguramente ahora los efectos estarían todavía más marcados. No he actualizado las cifras, la verdad, pero de mayo, junio todavía, las cifras estaban en que el aumento era exponencial y no solo tiene que ver el encierro, sino que la distribución de las cargas no es equitativa. Entonces, en lo que implica, por ejemplo, para una mujer como madre, más allá de todo lo que ya desempeñaba como tareas de cuidado y ahora sumarle las actividades de trabajo, por ejemplo, si las hay de trabajo remunerado, y además todo el cuidado de la casa, y además pues hay más convivencia con mi pareja, y además sí está influyendo en que los recursos emocionales o psicológicos, vaya, que tenemos, están viendo sobredemandados. Entonces, a veces no tenemos como con qué. Y la violencia doméstica ya no entendiéndola solamente lo que implica la violencia entre la pareja, sino hacia los menores. Entonces, esta cuestión y lo veo, estoy en, pues, como muchas mamás, en infinidad de grupos de mamás de lactancia, de porteo, de pañales de tela, que ahora se nos ocurre iniciar también con eso, un sinfín de cosas. Y diario es escuchar comentarios de todo tipo, ¿no? Pero uno frecuente a partir de la pandemia es esto de ya no puedo, o sea, estoy agotada, ya no sé qué hacer. El otro día le grité a mi hijo y no le quiero gritar. El otro día me tuve que encerrar al baño a llorar porque ya no podía. O sea, esta cuestión de verse rebasadas por la cotidianidad, porque es una cotidianidad que no teníamos. Entonces sí se está viendo violencia como de distintos frentes, ¿no? Hacia los menores, entre las parejas y de distintos tipos. Definitivamente. Ya para cerrar esta introducción o esta primera parte sobre mujeres, maternidad y COVID, en saber que en Nuevo León, al principio de la pandemia, las cifras de violencia familiar reportada bajó. Incluso en San Pedro, esto fue lo que pasó. Y nuestra primera hipótesis no fue de que, ay, mágicamente no hay violencia familiar. No, por supuesto que no. Nuestra primera hipótesis es, o creen que ahora tienen que aguantar más porque están en la pandemia, o bien al estar conviviendo en el mismo espacio que el agresor, no hay ningún momento en el que puedan pedir auxilio. Entonces, por eso se implementó SAM, que aquí abajo pueden ver los números, eh, y ha funcionado. Entonces, todo lo que dice Nirka está muy relacionado o está muy de cerca con la realidad de San Pedro. Entonces, ¿qué podemos hacer, ¿no? Como institución y como sociedad para que el hecho de que la maternidad como la conocemos, como la concebimos y como se nos ha impuesto, esté influyendo, sea un detonante, sea incluso a veces una causa de violencia familiar? ¿Cómo lo podemos ver? Supongo que nos lo vas a ir explicando. Sí, de hecho, y también eso cuando pensábamos el título, esto de hablar de la maternidad perfecta y clarificar y poner como está ahí en la presentación en mayúsculas y subrayado, no existe, no hay tal cosa como una maternidad perfecta y pretender lograrla o pretender acercarnos a ese ideal, pues sí, conlleva un montón de consecuencias, ya no solo para la mujer, que bueno, sí sería como el eje principal, ¿no? En ese sentido, pero para las familias en general y por tanto después si lo extendemos más exponencialmente a la sociedad en general. Y entonces lo planteaba como una visión de ver este concepto de la maternidad total, ahí está, que para empezar, pues la maternidad no es algo nuevo, vaya, conceptualmente a lo mejor sí se ha estudiado en términos más recientes y ha ido variando incluso la concepción desde las teorías y desde la investigación sociológica y psicológica, incluso biológica,
pero lo que sí tenemos en claro es que pues toda la historia de la humanidad ha estado ahí, porque pues si no, no estaríamos como humanidad aquí, ¿no? Entonces, siempre ha estado. Sin embargo, las concepciones, las cargas y como lo ponía ahí, ¿no? Esta sombra de imposición que actualmente se rige de esta manera, sí, realmente ha ido variando. Y también la forma en la que las mujeres se han podido adaptar o incluso vaya a reaccionar ante esa imposición. Y hoy en día, digo, lo pondría como en un par de escenarios que si bien no son los únicos, creo que pueden matizar, ¿no? En medio de ellos muchas experiencias de cada mujer. Desde aquellas que muy jóvenes deciden que no quieren ser madres y tienen que luchar constantemente como que con la sociedad que les cuestiona o les pregunta o les dice que se les va a pasar el tren o semejante. Y pareciera que se tiene que hacer como una justificación, ¿no? De, no, no quiero ser mamá, pero no estoy loca, pero estoy bien, pero no me voy a arrepentir, pero tal. Como si como sociedad supiéramos más que esas propias mujeres lo que va a implicar su plan de vida y su vida en sí, ¿no? Esa es una cara, la imposición que hacemos que ya de entrada ponemos como una diada inseparable ser mujer con ser mamá, cuando pues como en detalle lo veremos, pues no, no tiene nada que ver. Es una parte de la feminidad y es una parte de lo que puede implicarnos como mujeres, pero decididamente no es un destino marcado o no tendría que ser en todo caso forzado. Luego, aquellas que quieren ser madres y por infinidad de motivos de por medio no pueden lograrlo. Y entonces también está toda esta presión social y toda esta especie como de tabú de no tocar el tema y porque resulta doloroso, finalmente es como pensar un anhelo que no podemos llevar a cabo, es tremendo. Pero en la maternidad, y ahí es donde se complejiza todo el tema, y por eso esta visión de imposición que es tan pesada, porque ya no es solo lo deseo y no lo puedo tener, sino lo deseo y además socialmente me veo como incompleta, como rota, como fallada, entonces ya no es solo mi dolor, ¿no? De no poder lograr este deseo de ser madre, sino todo lo que socialmente esto implica y que pues, evidentemente no es para nada agradable. Y luego las que logramos y decidimos ser mamás, y entonces como que absorbemos un montón de ideas y de mitos y de cargas por haber decidido este tema de la maternidad, porque lo cierto es que no se suele hablar como es tal cual, ¿no? Y ponía esta imagen de un bebé tomando el pecho, una porque acaba de pasar la Semana Mundial de la Lactancia Materna, súper importante y que se habla mucho del tema y de promover la lactancia, y que sí, estoy súper de acuerdo, siempre y cuando también se vea desde esta visión, no desde la culpa y no desde la imposición moral de que es mejor la lactancia o que es lo único, bueno, porque sí es mejor, pero no es lo único posible. Eh, y entonces en esta imagen del bebé tomando pecho, las que son mamás y las que intentaron o dan o dieron pecho, sabrán, y quienes no se los comparto, que para lograr lo que están viendo en esa imagen, si llegan a ver la boquita del bebé abrir como con cierta apertura, tomando el pecho de la madre y tal, lograr eso es difícil, no es como en las películas que te pones al bebé y lo pones y mágicamente se prende y listo. Es toda una serie de práctica y de perseverancia, en algunos casos de dolor, es Y que esta tremendamente, práctica no es nueva, ¿verdad? O sea, ¿no? esta práctica sí se ha compartido de generación en generación, pero ha sido un tema cerrado a aquellas que son madres, ¿no? Independientemente de cómo llegaron a ser madres, pero que es conocimiento que se ha hermetizado en el ser mamá. Y me parece muy interesante lo que estás diciendo. Uno, la imposición, que a nosotras como mujeres nos lo imponen desde que nacemos. O sea, desde que nacemos las mujeres tenemos impuesta la regla de maternidad de la que hablaban por allá de los noventas. Sí, Y entonces cuando hablamos de imposición, no es de que, ay, es que mis papás quieren que yo sea mamá. De verdad estamos hablando de siglos de ello. Y más adelante hablaremos, espero, de algunos temas, por ejemplo, del Día de la Madre, de la cuestión política para el Día de la Madre, las políticas públicas de la lactancia materna, lo importantes que son y qué mitos se han roto, ¿no? También en ellas. Pero específicamente esta imagen de la lactancia materna, yo no soy madre, sin embargo, sí puedo atestiguar que en todos lados te lo ponen como si fuera instintivo. Tanto ser sí, mamá, ¿no? El instinto materno, sí. como el que el bebé vaya y se prenda de tu pecho, ¿no? Es instintivo, pero tú como madre puedes afirmar
que es un mito y si pasa es en contadas mujeres o en un número menor de la realidad de la mayoría. Sí, 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 y de ahí la descripción que ponía, ¿no? Se piensa esto de que es sencillo y no es sencillo, ni la maternidad en su conjunto, ni en concreto hablar de la lactancia. No es imposible, y no quiero, digo, valga hacer este paréntesis, decir que no, ni lo intenten porque está bien feo. No, 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 al contrario, es sumamente enriquecedor y puede ser de hecho muy empoderante bajo una visión más concreta, ¿no? No desde la imposición y no desde la culpa de si no lo hago le estoy haciendo daño a mi bebé y si no lo hago estoy mal y si no lo hago no soy suficientemente madre y etcétera, ¿no? Porque ahí te metes en una infinidad de temas desde lo que implica el parto, desde lo que, si fue parto, vamos a llamarle natural, que así lo conocemos, pero natural implicaría que no hubo ningún tipo de medicación de por medio, o si fue una cesárea y que entonces las de cesárea no son tan madres porque no les dolió. O sea, hay un tremendo bagaje detrás que surgen justamente a partir de lo que tú comentabas de esta imposición que no es de ahora, es de hace siglos. Y verla de esta forma como sencilla, como innata, como que ya traemos un chip instalado y tal, pues lo dificulta, porque entonces cuando no se puede, cuando este esquema de esta imagen preciosa del bebé viéndote a los ojos y ahí sujetándote con amor y tú viéndolo y todo, no se da, causa en las mujeres y esto está estudiado, ya no lo digo solo en términos de una opinión personal o de una vivencia personal, sino que hay estudios detrás de esto, donde hay registros donde que las mujeres lo sufren. O sea, que realmente es una cuestión de una culpa constante y una duda constante, y de ahí tenemos pues la gran cantidad de cifras de depresión postparto, por ejemplo, ¿no? Que ese es otro tema que tampoco se habla y adelante lo mencionaré otra vez un poquito. En cambio, a mí me parece, esta imagen me gusta no por la mujer y cómo lo está vivenciando y por el niño ahí en el llanto a grito abierto, sino porque me parece súper importante tener esta visión también de la maternidad. O sea, no he ido a fui a un curso profiláctico antes de que naciera mi segundo bebé, donde nos hablaban sobre el parto y toda esta cuestión. Y súper bueno, y lo recomiendo un montón. Creo que hizo una gran diferencia en cómo viví pues buena parte de mi embarazo y cómo logré realizar el parto como yo lo quería hacer. Y sin embargo, esto no se presenta. O sea, difícilmente te dicen, ¿sabes qué? Va a haber momentos en los que vas a estar así, que te vas a agarrar la cara diciendo, ¿qué hago? Que te vas a tumbar al piso y a decir, pues está llorando el bebé y me voy a poner a llorar yo también porque ya no sé qué hacer. Donde vas a tener momentos que vas a decir, ¿qué hice? O sea, ¿en qué momento me metí en esto? Y al minuto vas a volver a decir, amo a este bebé como a nada en el mundo y qué bueno que tomé la decisión de ser mamá y es de las mejores cosas que estoy haciendo en mi vida. Y es así, o sea, es frustrante también, es cansado, es muy demandante. Y de no tener visualizada que la maternidad también es esto, no es solamente esto, pero tampoco es solamente la imagen anterior, bonita, así mistificada, ¿no? Es esto también. Y en el todo incluido, es que ahí sí que como sociedad, como familias, como instituciones y como mujeres, visualizándolo así, pues nos puede permitir un abanico mucho más amplio de aceptación a nuestra propia experiencia y quitar una serie de imposiciones que no es sencillo, porque la culpa, hay una autora que dice, y me disculparán porque soy pésima con los nombres, pero una autora que dice que la culpa es inherente a la maternidad. Siempre va a haber culpa, no importa lo que hagas. Entonces, acá la propuesta es, pues, ¿de dónde está surgiendo esa culpa? Que si ahí está siempre, de dónde se alimenta y cómo podemos, a lo mejor si no eliminarla, porque de alguna forma puede acompañarnos, sí que no impide el disfrute de la maternidad y que no impida la realización de las mujeres. Al final la maternidad sigue siendo una parte de quien somos como mujeres, una parte a lo mejor esencial, grandísima, maravillosa y lo que ustedes quieran ponerle como adjetivos, pero sigue siendo una parte. Ahí es la crítica de este concepto, de lo que algunos autores han llamado maternidad total, donde se habla de que la maternidad absorbe a la mujer. Y entonces pasan cosas como que, por ejemplo, en los grupos de escuela, las mamás, quienes son mamás no me dejarán mentir, y es más, las que no son, lo pueden haber escuchado sin problema, que llegas a un grupo donde están niños o niñas y es, soy la mamá de Antonella, que así se llama mi hija, ¿no? Ya no soy Mirka, o ya no soy licenciada en psicología, o ya no, soy la mamá de Antonella. Y en este espacio y el reconocimiento de mis pares,
yo paso a ser la mamá de Antonella, que sí, entiendo, es una forma de presentarse, es una forma de ubicarse y todo, pero qué es significativo que a veces no solo es en ese espacio en concreto, sino que de pronto ya pasa a ser parte de nuestra identidad y nos define, pero no de una forma, eh, vaya, como yo puedo decir que soy psicóloga, pero también criminóloga, pero también soy amiga, hija y bla, 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 sino que es como soy mamá. Y entonces todo parte desde ahí, todo termina ahí y todo se define a partir de eso. En el nombrarlo en el discurso, pues puede sonar muy bonito porque además está alineado a toda la serie de imposiciones que implica la maternidad. Pero en la realidad, esta idea de maternidad total, este absorbernos y anularnos como mujeres, como personas, pasa facturas grandísimas en nuestra salud mental, en nuestra salud física, en nuestras relaciones, en nuestro potencial de desarrollo profesional. O sea, realmente es un riesgo grandísimo. Y la dificultad de esto es que no tenemos o tenemos pocas defensas porque esta es la visión de maternidad que socialmente tenemos extendida. Eso es lo que se espera de nosotros. Y de hecho me acuerdo mucho de cuando estaba embarazada de mi primera hija, estaba trabajando en relación de dependencia, todavía en ese momento, y yo creo que había pasado el sexto mes, séptimo, no me acuerdo, y un compañero de trabajo en ese entonces me dijo, ya casi nace su bebé, no sé qué, no, sí, pues qué bueno. Y qué bueno que se va a tomar el tiempo, porque se va a tomar el tiempo, ¿verdad? Me imagino que por lo menos un año no vas a trabajar. Y yo así como, no, yo pienso, pues, trabajar, como siempre lo he hecho, no tengo planes de dejar de O trabajar. denme licencia de maternidad y lo pienso dos veces, ¿no? Claro, porque ya se supone, o sea, él, y entiendo que no tenía ninguna mala intención, o sea, no lo hizo con ninguna, y es que es justamente eso, no se hace con la idea de decir eh, que estamos bien o que estamos mal, ya se asume, ni siquiera se pone en duda. Es, tú te vas a quedar con tus hijos, tú te vas a quedar a su cuidado, tú vas a sacrificar un montón de cosas. Y es cierto, valga decir también, y lo puedo decir desde la experiencia y desde estudios que también lo avalan, vaya, estudios anecdóticos y demás, que sí, uno sacrifica ciertas cosas al momento de elegir la maternidad, porque es cierto que todo no se puede. Y eso pasa en cualquier escenario. Si eliges casarte, pues, y tienes ciertos compromisos, ¿no? Que se establecen cuando te casas en pareja y que así los estableció la pareja, pues estás renunciando a otras cosas. Si eliges un trabajo, estás renunciando a otros trabajos. O sea, finalmente las elecciones en cierta medida implican una renuncia. Pero de ahí el sacrificio, de ahí esperar que yo tenga que, por ejemplo, soltar o pausar quizá indefinidamente mi desarrollo profesional cuando estudié y me preparé y tengo toda la visión de hacerlo y que ya se dé por sentado, lo que pasa aquí es que después termina impactando ya no solo en una opinión, como me la dijo este compañero de trabajo en su momento, eso impacta en contrataciones de mujeres en edad en la que asumimos que van a tener hijos. Y también me pasó cuando estaba en una edad de que se asumía que iba a tener hijos, ir a un par de entrevistas y que me dijeran, te acabas de casar, ¿y qué planes? O sea, ¿cómo con los hijos cómo le van a hacer? O sea, ya, y ya era una cosa que yo decía, no, pues aquí no me van a contratar, pues si estoy pensando en tener hijos, no. Y a tu Entonces, esposo le preguntaban lo mismo. no, no, y de hecho fue muy curioso porque en ese momento ambos estábamos en la búsqueda de trabajo. Nuestra graduación y el inicio de nuestra maestría fue a la par, y entonces ambos estábamos como en la introducción al mercado laboral, y yo volvía y le contaba estas experiencias, no me preguntaron esto, y él como que, ¿no? Y de hecho hay estudios, a ver, igual y después si no lo dejo en los comentarios más adelante, pero hay un estudio que dice que los hombres al tener más hijos, sus ingresos promedio aumentan y las mujeres con cada hijo que tienen, su ingreso promedio disminuye. Entonces, pues sí, esta maternidad total nos está saliendo caro y no solo es por el tema económico y ya ni siquiera por el tema del desarrollo profesional, es por lo que nos está absorbiendo y todas las limitantes que eso puede implicar, ¿no? Y hay esta imagen que está, pues sí, como que no es una imagen bonita y que se generaliza esta idea, valga la redundancia, idealizada, ¿no? De la maternidad desde la abnegación, desde el sacrificio, desde la entrega total, y ahí podría entrar un poco, digo, mencionándolo, este tema que decías tú sobre lo del Día de las Madres, justamente parte de esta idea
de enaltecer esta visión de la madre entregada, sacrificada y totalmente presente, en donde, pues en vista de promover este modelo de madre y no promover la idea de que pues, las mujeres pudiéramos planificar si queríamos o no queríamos tener hijos y tal, sino verlo, porque se entremezclan aquí las cosas, ¿no? Desde el mandato casi divino o divino de decir, pues tú mujer debes tener hijos, el mandato social de se espera que tengas hijos y pues tenlos y para cuándo y ya y demás. Y luego lo que todo este entorno favorece para que una vez que tengamos o que decidimos la maternidad, pareciera que se pasa como esta factura de, ah, bueno, ya lo hiciste, pues ahora aguántate, ¿no? Y arréglatelas como puedas y ahí ve cómo te puedes ajustar con todas las demandas y todas las exigencias que esto plantea. Cuando en realidad la propuesta es, y quizá valdría la pena ponerlo así de explícito, que yo no veo la maternidad como en la imagen. O sea, no estoy de acuerdo en que la maternidad tenga que ser vista como está en esa imagen. Sí concuerdo y sí creo, y lo puedo hablar de nuevo desde mi experiencia y desde tal estudios, que muchas mujeres la sienten o la sentimos, si no siempre, a veces como esa imagen. O sea, a veces sí es atrapante y sí es coartante en muchos sentidos. No tendría que ser de esa forma, porque la maternidad puede ser una experiencia tremendamente placentera, pero no depende solo de las mujeres. Y eso lo tocaré un poco hacia el cierre. Eh, porque esta imagen también de justamente busqué una en donde no se viera como que a la mamá idealizada y algo que señala aquí en la frase, como hasta nuestros cuerpos están atravesados por esto, ¿no? De que ya no solo es ser esta mamá perfecta, entregada, devota y tal, sino la supermamá que además al día siguiente de parir ya está perfecta, ya bajó 20 kilos y ya puede hacer todo y ya no tiene estrías ni ojeras ni nada y no, la realidad, la realidad concreta de un cuerpo que acaba de parir o que acaba de pasar por una intervención quirúrgica como lo es la cesárea, todo duele la cicatriz, duele el no dormir, duele los miedos, duele un montón de cosas. Y aquí usaré otra frase extendida, ¿no? De, es que cuando ves a tu bebé todo el dolor se va y tal. Hay una parte, vaya, como que de hormonas y demás que ocurre en nuestro cerebro que un poco sí, ver y tener a nuestro bebé produce ciertas reacciones bioquímicas que nos ayudan a transitar todo lo que implica el posparto, pero lo cierto es que el dolor no se va. O sea, yo veo, digo, y todas las mamás que lo estén viendo y que ya hayan pasado por esto lo podrán compartir, ¿no? No se te quita el dolor, lo asumes y lo pasas a un segundo plano porque tienes que darle pecho a tu bebé, porque tu bebé se despierta cada 2 o 3 horas en la noche, porque tienes a lo mejor otro hijo al cual también atender y no solo este bebé que acaba de llegar, porque etcétera, etcétera. Entonces, no es como que no lo sientas, el dolor está ahí, el físico y el emocional que implica el posparto con los miedos, las dudas y infinidad de cosas, porque en esta visión de la madre, como lo menciona esta autora, mamás máquina, mamás perfectas, inamovibles en su rol de madres, hay también toda una serie de información que hoy en día circula en todos lados, donde todas las personas nos sentimos con la potestad de opinar sobre las otras maternidades, ¿no? Como, ay, no, Y es que sobre la no, sí, ausencia de ella. claro, sí, sí, porque se incluye al final la maternidad como si está o no está, lo mismo es cuestionable. Si está, por cómo lo estás haciendo, y si no está, por qué no lo estás haciendo. Entonces, vaya, ahí sí las mujeres, como en muchas otras cosas, no tenemos salvación, o sea, nos vemos atrapadas en cualquiera de los dos frentes. Y de nuevo, no tendría por qué ser así, porque pues finalmente cuando la maternidad se hace desde la elección, y por eso es tan importante que la maternidad sea elegida, porque si cuando es elegida, cuando es anhelada, cuando es incluso planeada, es tan desmandante, es tan desgastante, igualmente maravillosa, igualmente gratificante, pero también con todo este lado que no solemos decir, pues cómo es cuando no es elegida y cómo es cuando no es, pues ya dejan tú planeada, porque en realidad sería planeada, pero que no sea deseada. Yo no imagino una mujer que tenga que transitar por toda esta demanda sin haberlo elegido. O sea, debe ser
pues tremendamente difícil, ¿no? Y con un coste muy elevado en términos emocionales y personales de todo tipo. Esta imposición de la mamá máquina que se asocia a usted de la maternidad total, es decir, totalmente madre, siempre madre, solo madre, pues no solo se traspasa al bebé, ¿no? Es decir, al cuidar del bebé, al atender al bebé y a estar ahí presente para el bebé, sino como dice esta autora, de tener una vida laboral activa y que vaya en crecimiento y que esté todo bien, que nuestro cuerpo esté al 100 y nos veamos perfectas y bellas, y que públicamente también, ¿no? Que no se hayan cortado nuestras salidas, que nuestra sexualidad no haya cambiado, que todo esté como si no hubiera pasado nada. Y pasaron un montón de cosas, no solo por 9 meses, sino que una vez que el bebé está ya con nosotros, ¿no? Fuera del útero, eh, pasan un sinfín de cosas también. No se puede esperar pretender que no pasa nada. Y es cierto, también dice esta autora, Esther Vivas, que perdón, no mencioné el título de su libro, se llama Madres Desobedientes, y está muy bueno. Lo recomiendo muchísimo porque justamente habla de esta otra visión de la maternidad. Y ella dice, bueno, no puedes saber cómo vas a tener tu experiencia como mamá, porque eso lo vas a ver hasta que estés ahí, pero puede haber caminos muy distintos. Y em, si no los hacemos conscientes y si no socialmente tenemos la apertura a ver que hay muchísimas experiencias de lo que implica ser mamá, terminamos con esta pequeñita, tan limitante y tan desgastante y tan impositiva, que de pronto no todas las mujeres entramos ahí. Y ahí es donde nos empieza a pasar la factura. Todo lo que no hacemos, toda la culpa que se genera, todos los miedos de estar fallando, porque también aquí hay algo súper importante. Ya no solo el miedo, si lo ponemos en estos términos de como que el propio ego, ¿no? De decir, ay, me equivoco, estoy fallando, no lo estoy haciendo tan bien, sino el hecho de pensar que tus decisiones, lo que hagas o no hagas, lo que hiciste o dejaste de hacer, influye en otra vida, pues está a tu cargo esa vida que está en formación, ¿no? Toda la responsabilidad que eso amerita y tomarla como solamente propia, pues es una carga tremenda. Por eso se habla de que pues no podemos verla ni como una sola vía, ni como la vía para todas las mujeres, porque no es para todas las mujeres, ni tendría por qué serlo. Y que además, ya una vez eligiéndola, se puede vivir de muy distintas formas. Y me baso en las palabras de la autora, de quienes desde muy pequeñas querían ser mamás y está genial, quienes cuando lo logran están felices y lo disfrutan un montón, y quienes, y esto se me hace importante también mencionarlo, quienes se arrepienten. Hay un libro de Madres Arrepentidas donde una autora, sí es cierto que es un contexto muy particular, son mujeres judías en Israel, entonces es una población particular, pero recaba esta autora experiencias de mujeres que se arrepienten de ser mamás, que aman a sus hijos, que son muy buenas cuidadoras, que no han maltratado a sus hijos, ni mucho menos, y que con todo el amor que les tienen y con todo lo que pueden disfrutar de lo que implica la maternidad, si pudieran volver el tiempo y volver a elegirlo, probablemente no serían mamás. ¿Por qué? Porque estas cargas no se hablan. Nadie nos dice, oye, vas a dormir súper poquito y no va a haber forma de que lo remedies, por lo menos hasta los 6 años, que tu hijo empiece a regular su sueño por sí mismo. Oye, dar pecho es maravilloso y es súper lindo y hay una conexión tremenda, pero puede doler. Y puede ser que tengas que ir a revisar si tu bebé tiene frenillo porque no se puede ajustar bien, y puede ser que te demande cada 2 o 3 horas, o puede ser que duerma 5 horas seguidas y ya estás en el cielo. Es decir, hay tanta variación que, si bien sí es difícil nombrar toda esta gama de lo que implica la maternidad, pues por lo menos sí valdría la pena, creo, cuestionarnos que no hay una sola forma de verlo o de vivirlo. Y ahí esta autora también me encanta cómo lo expresa, hablando ya no desde la culpa, sino desde la ambivalencia. Yo creo que esa sería, y ya hace un tiempo que empecé a informarme o a empaparme más del tema desde lo teórico y no solo desde mi experiencia, esta creo que es una forma, una palabra que define mucho la maternidad. La ambivalencia de amo a mi bebé y disfruto muchísimo estar con él o ella y amo mi experiencia como mamá y creo que tengo mucho que aportar como mamá, pero también extraño poder dormirme a la hora que quiera, o también extraño levantarme a la hora que quiera,
o también extraño decir, ay, voy a llegar a mi casa y me voy a acostar después de una fiesta, porque no, tengo que llegar y primero ver a los niños que se acuesten y se acomoden, y luego ya lo mío. Entonces, no, una cosa no quita la otra. Y entender que la maternidad también es esta ambivalencia y no pretender que sea esa entrega absoluta nos puede salvar en muchos sentidos. Esta imagen también la elegí muy a propósito, a lo mejor no se alcanza a divisar por el tamaño, pero si no después la compartiré en otro espacio. En la manita del bebé que tiene sobre el pecho de la madre, en el pecho de la madre se alcanza a ver unos como rasguñitos, porque vuelvo a repetir la parte de la lactancia, no es tan, digo, es mágica. Yo con mis 2 bebés me di la posibilidad de amamantar, no de forma exclusiva porque no pude hacerlo, y esa fue toda una experiencia. Yo creo que daría para toda otra conferencia hablar sobre lo que eso implica, pero no es solo ponerlo ahí, es todo un esfuerzo que se tiene que hacer a conciencia, es una entrega tremenda lo que implica la lactancia, y creo que por eso representan mucho la maternidad, porque es algo que se requiere fortaleza para llevar a cabo, y que si no es acompañado, si no se da un medio acompañado para lograrlo, difícilmente se da. Y creo que eso se extiende a la maternidad en su totalidad. El hecho de querer a nuestros bebés y querer amamantarlos de forma exclusiva, pero también querer dormir un rato porque estás cansadísima. El hecho de que sabes que la lactancia es lo mejor que les puedes dar, pero que deseas que por favor duerma 4 horas seguidas para que no te duela la espalda porque ya te está matando de la posición que tienes para amamantar. Y eso es constante, todo el tiempo, todo el tiempo. Algo que noto de compañeras que he visto, ¿no? Que son madres, uno es creer que por dar lactancia materna exclusiva o por cualquier otra razón, la verdad se van a inventar la que sea, ya son mejores mujeres y madres que el resto, ¿no? Y a mí me llama mucho la atención esa actitud, o sea, hasta me agobia, porque me pone a pensar qué van a esperar de sus hijos. Pero bueno, ese es otro tema. Y por otro lado, que, o sea, esta cuestión de la lactancia sí es un símbolo muy ad hoc que nos presentan en todos lados de la madre amamantando y esta entrega, ¿no? Y que si no lo haces, eres mala madre. Entonces, yo sí he visto mujeres que hasta lloran, ¿no? Del pesar de no haber podido amamantar o de no haber podido amamantar exclusivamente leche materna. Y me parece muy interesante cómo esta visión tiene mucho que ver con cómo se fue formando la imagen de madre. Porque hacía un poquito de un corte comercial, ¿no? Un paréntesis de lo que estamos hablando, relacionado de todos modos, que es de dónde viene el Día de las Madres. Podemos afirmar que pues a lo largo de la historia se ha celebrado la fertilidad y la maternidad, ¿no? La maternidad en este concepto general, ¿no? El hecho de parir y tener hijos. Para no meternos en controversias que si es maternidad en singular o en plural. Simplemente el hecho de parir, tener hijos. Se ha celebrado a lo largo de la historia. Pero hay un parteaguas por ahí del siglo XIX en el que, bueno, desde antes, de hecho, desde el siglo XIV comenzamos a ver que esta maternidad está muy ligada con la visión de la Iglesia Católica. Y de hecho el Día de la Madre está emparejada a la visión de la Iglesia Madre, ¿no? De la imposición de la Iglesia, de la institución de la Iglesia como madre. Este es un tema muy controversial en cuanto a que si la Iglesia tiene algo que ver aquí o no, pero lo que les estoy diciendo es histórico, lo pueden revisar. Y una vez establecida la Iglesia como madre, pues tenemos la imagen de la Virgen María, ¿no? Que aparte de ser mamá, abnegada, sufrida, sola incluso, ¿no? En algunos sentidos. O sea, una vez que ya tiene al niño, el papá desaparece. Y aparte virgen, ¿no? O sea, asexual, ¿no? Asexuada aparte. En España, por ejemplo, el Día de las Madres se celebraba, no sé si aún lo hagan, el 8 de diciembre, que es el Día de la Inmaculada Concepción. Entonces hay un lazo con la iglesia, ¿no? Con la Iglesia Católica y con la Virgen María. Y en México, bueno, en Estados Unidos es por un activista que llama a las madres sufridas de la guerra
y les da este clavel que se convierte luego en símbolo, el clavel, y luego pasa a ser la rosa, y la rosa también tiene que ver con la Virgen María. Eh, pero en México en específico es una respuesta al movimiento feminista allá de 1916, 17, 18, 19, y en 1922 se establece el Día de la Madre en mayo, y específicamente en mayo por ser el mes consagrado a la Virgen, y ya el 10 de mayo, ¿no? Entonces está muy interesante ver que esta imposición no viene de la naturalidad, ¿no? O sea, no estamos ligados a los movimientos o a las celebraciones paganas de antaño, ¿no? De la antigüedad, celebrando la fertilidad y la maternidad. No, esto tiene que ver con cómo se concibe la maternidad y cómo debe ser la maternidad y cómo tiene que estar alineada a una visión de la maternidad. Entonces, esto no es casual, que veamos rosas por todos lados, ¿no? Cuando hablamos del Día de las Madres, que veamos celebraciones a la Virgen precisamente el mes de mayo, no es casualidad, está planeado, está ejecutado de esa manera, y es importante reconocerlo. Y de ahí partir y enlazarlo con la teoría, que nos dice lo mismo, ¿no? Esto está impuesto, esta imposición tiene estas características y estas características están mandadas a hacer para que tú actúes de cierta manera. ¿Con qué fines? Ya lo discutiremos, pero es muy interesante este corte comercial que les quería compartir respecto al Día de las Madres. Sí, porque tal cual sostiene toda esta serie de imposiciones. O sea, al final, no, como tal cual lo dices, no es al azar, no se ha hecho improvisadamente y también, como decíamos antes, tampoco improvisado en el tiempo. O sea, viene toda una concepción desde ya hace un tiempo que hoy en día creo que sí hay una diferencia en el sentido de que estamos tratando de flexibilizarla, pero incluso dentro de eso hay reacciones, vaya. Lo que mencionabas de estas mamás encontradas, ¿no? De grupos encontrados entre si doy el pecho, no doy el pecho, si lo doy con exclusiva o no. Y es tremendo. Hay investigaciones también que hacen una correlación entre las dificultades en la lactancia y la depresión postparto. Y la correlación parece ser bidireccional, es decir, tener depresión postparto favorece que las mujeres dejen tempranamente su lactancia o dificulta que lo hagan de manera exclusiva o un tiempo prolongado, y las dificultades en la lactancia parecen favorecer los síntomas de depresión. En mi propia experiencia, que no tiene necesariamente por qué ser la de muchas mujeres, pero los estudios parecen decir que sí, con mi primera hija no tuve la posibilidad de dar lactancia materna exclusiva porque hay una cuestión que creo que sí entra a tema mencionarlo, que se llama hipoplasia mamaria. Básicamente es como que los pechos no se desarrollaron en la adolescencia como se supone que tendrían que haberlo hecho. Entonces, el tejido mamario, que es lo que ayuda a la producción de leche, no hay suficiente, digamos. Entonces, no hay forma. Yo puedo hacer, y de hecho hice, 1000 cosas para poder dar pecho a mis hijos, y tengo un impedimento físico, por lo cual no puedo hacerlo de forma exclusiva. Y fue tal, o sea, era tal la culpa, era tal la imposición de decir, no lo estoy haciendo. Yo no podía sacarme de la cabeza esta información que no dudo que sea buena, o sea, no dudo que haya que promoverla, la lactancia como tal. Pero yo no podía sacarme de la cabeza esta imagen de, por ejemplo, un bebé amamantando como en la foto, o este eslogan de lo mejor para tus bebés es la lactancia, o los tantos estudios citados de que los bebés que toman lactancia exclusiva salen mejor punteados en cognitivamente, en adaptación de apego y desarrollo emocional. Y yo lo único que podía pensar es, yo no estoy haciendo eso por mis bebés, ya los estoy poniendo en desventaja, no lo estoy haciendo bien, no soy suficiente para hacer lo que se supone que debo hacer, que es ser su mamá, ¿verdad? Toda esta serie, y siendo psicóloga y todo, que no nos hace inmunes, terminó en una depresión postparto tremendísima. Yo llegué a terapia y meditación y el paquete completo. Y sí, después sé que la investigación avala que estos dos puntos están ligados. Y no es por la lactancia en sí, es por la imposición que hacemos del rol. Es por la imposición de no dar la opción a que si amamantas a tu bebé es ideal y es buenísimo y qué bueno que lo estás logrando y que lo estás haciendo y seguramente con mucho trabajo detrás porque no es fácil, pero si no lo haces porque tu trabajo no lo permite, y a eso pasaré ahora, porque no te es posible como me ocurrió a mí, ¿no? En términos biológicos, que no tengo esa posibilidad tal,
también está bien, o sea, también es maternidad, también es una buena maternidad, que debemos dar cabida a otros tipos de maternidad. Esta autora también habla de entonces reivindicar el cuerpo como un recurso y no como un destino, que en alguna ocasión nosotras también lo tocábamos previo a planificar lo que iba a ser esta charla, ¿no? De cómo el cuerpo de la mujer sí puede haber, vamos a llamarle predisposiciones o facilidades, ¿no? Biológicas que pues, nos dan al ejercicio de la maternidad. Por ejemplo, hormonas que nos permiten soportar o hacer frente un poco mejor a la privación de sueño, o hormonas que nos permiten estar más atentas cuando el bebé llora en la noche y pues nosotros nos levantamos enseguida y a lo mejor el papá ni se enteró que el bebé se levantó, hormonas que nos permiten la producción de leche, etcétera. O sea, sí hay un bagaje biológico que facilita el ejercicio de maternidad, pero sabemos que eso se da a partir de la maternidad. Es decir, no es como que yo por haber nacido como mujer y tener, no sé, un útero, ya tengo una serie de cosas que ya es como que mi cabeza está focalizada a tener bebés. No pasa así. Cuando soy madre, entonces se desencadenan toda una serie de pues, herramientas biológicas que me permiten cumplir esa función con determinada facilidad, vamos a llamarle. Facilidad biológica, lo que no implica que, digo, a lo mejor te duermes más profundo porque hay una cierta hormona que te lo permita, pero tener 3 horas de sueño diario es insostenible en el tiempo. Entonces, Honestamente, yo veo la maternidad, las veo a ustedes, las admiro mucho, pero también me pongo a pensar como en el tremendo trauma que representa sí, ser madre, porque lo que me dices también lo puedes ver en víctimas, por ejemplo, que duermen muy profundo, muy rápido, porque han sido víctimas de abuso, no físico, psicológico, lo que sea, y entonces te das cuenta de que no duermen profundo mágicamente, es porque están enfrentándose a un trauma. Y yo veo eso en mis compañeras mujeres que son madres. Y me pongo a pensar en qué podemos hacer como sociedad para ello. Y aparte, por otro lado, estamos hablando de la maternidad biológica a través del parto. No hemos hablado de la maternidad a través de la adopción. No hemos hablado de la maternidad a través de la lactancia, no de las nodrizas. No hemos hablado de la maternidad exclusivamente de crianza y por eso hablar de maternidades en plural. A mí me interesa mucho ese tema y siempre trato de tocarlo de la mamá de leche, la mamá de crianza. Eso se estilaba antes. Era bien común que en las familias, sobre todo en las familias extendidas, los primos se consideraran hermanos porque tenían la misma mamá de leche. Es decir, la misma persona, la misma mujer, amamantó a dos niños de diferentes familias, ¿no? O de diferente madre incluso, o etcétera. Y a mí me interesa mucho también el tema de la maternidad a través de la adopción y de cómo también está bien estigmatizado. Es como adoptas porque no pudiste, adoptas porque eres menos, porque estás rota, porque estás descompuesta y cómo se ha tenido que recurrir incluso a métodos médicos para que puedas gestar, como si el gestar fuera aún más importante que ser madre de un niño o una niña. Y me parece muy interesante y hago una crítica abiertamente y vengan a atacarme si quieren a mi página, aquí está arriba, porque yo considero que hay que repensar esas cuestiones y de cómo las hemos promovido como una opción antes de la adopción. O sea, es primero irte a checar con el médico a ver qué se puede hacer ahí con la incubadora que es tu útero. Y luego ya pensamos, ya si no se pudo, en poder adoptar. Entonces ya los niños y niñas, los hijos e hijas, pasan a un segundo término. Primero es tu experiencia y fulfillment, ¿no? Que se te reconozca como madre y luego ya será la calidad de vida de los hijos. Y me parece muy interesante poder tocar el tema precisamente por la frase que estás poniendo ahí, ver el cuerpo de la mujer como un recurso en vez de un destino. sí, Eh, porque, sí, dime. no, y todo esto tiene que ver también con algo que sé que vas a tocar, que es el capitalismo, ¿no? Sí, justamente eso lo quería ligar porque creo que es parte de lo que atraviesa el ver el cuerpo como una forma de producción finalmente, ¿no? Y de que si no se produce desde ahí, no tiene, pareciera el mismo valor. Y a la larga creo que rondamos otra vez este punto de que como lo hagamos, tenemos que rendir cuentas y tenemos que justificarnos, ¿no? Como de cómo estemos viviendo la maternidad y cómo llegamos a vivir esa maternidad, porque la ponen como una cajita demasiado pequeñita.
Si nos vamos a las realidades que puedes ver en estudios y en la experiencia misma de las mujeres cuando te metes a grupos de lactancia y de porteo y de todos estos grupos para mamás que hay, que esa es otra cosa importante antes de pasar, bueno, y en realidad en conjunto con este punto, porque lo que implica desde el capitalismo y esta visión del consumo y de estar y de hacer y de tal, lleva también a la maternidad de por medio, porque terminamos por tratar de ser como las expertas absolutas y tratar de poder hacerlo todo por nuestros bebés, ¿no? Y entonces ahí tienes mamás y es un esfuerzo tremendo, ¿no? Que son lactancia exclusiva y que usan pañales ecológicos y que son de crianza con apego y de que movimiento libre y de... Es una jerga entender esto. Con mi primera hija, al introducirme en toda esta parte y como les pasará o les pasa seguramente a muchas mamás, sobre todo quienes son primerizas, adentrarse a este tema de, por ejemplo, la lactancia y entrar a grupos donde ponen LME, LA, LM, no sé qué, y tú lo ves como un discurso ya súper armado. Y tú dices, ¿qué es el ME? O sea, ¿qué es LA? ¿Y por qué esto? ¿Y qué saqué? Y no entiendes nada porque parece otro idioma. Y sí, las mujeres creo que en esta visión de la imposición y de este capitalismo que también nos lleva al consume, haz, genera, produce, 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 desde donde quieras, ya sea tratando de mantener tu trabajo al mismo tiempo o desde la misma maternidad, finalmente se monta otro campo de batalla en donde las mujeres tenemos que sacar la casta. O sea, en la lactancia es entender todo el funcionamiento. Sé de mujeres que me han podido guiar mejor que un médico, con mi respeto a los médicos y su preparación, pero que me han podido guiar mejor que un médico respecto a lo que implica la lactancia, porque es tan especializado y se han apropiado tanto de este campo que un médico tiene cierta preparación sobre el tema, porque pues es parte de su preparación general, pero no es una preparación específica. Y hay muchos médicos que, por ejemplo, te van a decir que, no sé, si vas a tomar paracetamol, debes suspender tu lactancia. Y no, hoy día sabemos que no es así y que en realidad hay muchos medicamentos que son compatibles con la lactancia y que basta hacer una revisión del medicamento y lo que está padeciendo o viviendo la mujer y hay suficientes alternativas para que las mujeres puedan sostener una lactancia y llevar un tratamiento médico sin problema. Y honestamente con estos médicos, o sea, la mera verdad, vamos a ser bien honestas, muchos están enfocados en la salud del bebé y jamás en la salud de la madre, ante esta visión de padre productivo, el que va a trabajar, madre productora, que es la incubadora. Y Sí, para eso servimos, ¿no? Entonces, los médicos no se liberan de estos estigmas para nada y aparte ejercen poder sobre nosotras, que ya hablaremos después de violencia obstétrica. sí, Pero específicamente en esto que estás diciendo, de lo que nos dicen los médicos, hay que también tener en cuenta que parte de los paradigmas es que la mujer tiene que sufrir. sí. Tiene que sufrir, entonces ni modo, te tocó, tú quisiste ser mamá, etcétera, etcétera. Y es muy importante tocarlo. Nos quedan pocos minutos, Nirka, y sé que las siguientes slides son muy, muy importantes. Sí, entonces creo que lo resume en la parte de que la maternidad tendría que poder ser vista desde otro lado, desde esta frase que busca o que trata de apuntar al tema del autocuidado, de que con todas estas pues, imposiciones que vienen desde fuera, logremos o luchemos, porque no es como que simplemente nos vamos a parar ahí, porque es una constante, esta ambivalencia que mencionaba antes, pero sí darnos el tiempo y el espacio de decir, pues sigo siendo mi propia persona, sigo teniendo mis propias necesidades, mis propios intereses, mis propios gustos, etcétera, y requiero espacio y tiempo para eso. Yo lo pondré un ejemplo bien concreto. Muchas mamás que están intentando, por ejemplo, hoy con la pandemia y todo esto, hacer ejercicio en sus casas para evitar pues salir, ¿no? O porque no hay gimnasios. Y entonces es como, pues ¿cómo hago ejercicio? Pues con los niños. Entonces incluyo a los niños en la actividad y que sí, ok, qué padre, a lo mejor no tienes otra opción, lo entiendo, pero si no, o sea, ¿a poco es impensable la posibilidad de que una mujer diga, quiero tener una hora en donde voy a estar encerrada en una habitación haciendo ejercicio para mí, para mi cuerpo, y donde no va a haber niños presentes? Porque los amo y son mis hijos, pero también amo mi cuerpo y yo, y sí. Entonces, esta autora, por ejemplo, que lo pone en un blog, de que aunque sea una hora, o sea, darnos esta posibilidad de decir, no estoy al cuidado de alguien más, no soy la persona responsable del lugar y tengo un espacio que me es propio y por tanto vuelvo a ser mi propia persona, ¿no? Porque entonces ahí ya no abandonamos y ya no se vuelve una lucha entre o soy mamá o soy libre,
sino que realmente se puedan ver las dos cosas, que la maternidad, como pongo acá, no es solo lo que nos cuentan de sufrir, de sacrificarnos, de dejarlo todo, hay cosas que se tendrán que sacrificar indistintamente, y eso creo que pues, puede quedar claro sin mayor dificultad, pero que para que la maternidad no sea el sufrimiento, para que la maternidad no pase a ser como esta condena de la que después muchas mujeres se arrepienten, lo digamos o no, porque no se dice, porque evidentemente nadie queda bien diciéndolo, eh, pero que diciéndolo no nos pesa, pues hay que incluir un poco lo que pongo acá abajo, ¿no? Acompañamiento social de instituciones públicas y privadas. Las empresas también tienen un rol en esto. ¿Cómo es posible que tengamos un permiso de lactancia que lo que te incluye son 2 descansos de media hora o de 1 hora, según tu empleado? Hasta donde yo sé, los bebés no comen 2 veces media hora al día o 1 hora en el día. Lo hace imposible. Y entramos entonces en este discurso eh, alucinante de decir, la maternidad es lo mejor, la lactancia es lo mejor, tienes que hacer lactancia exclusiva. Pero a ver cómo le haces porque solo tienes 1 hora para darle de comer a tu bebé. Y solo 6 meses, aunque se supone que la lactancia es mínimo por 6 meses y de ahí en adelante hasta lo que la mamá y bebé decían. O sea, no nos dan los medios para cumplir las imposiciones que se nos dan, ni nos dan la posibilidad de decir, déjame hacer mi propia experiencia de maternidad porque no quiero esa. Entonces, pues sí, termina por ser una condena tremenda, donde la propuesta sería que hagamos otra maternidad posible, desde el acompañamiento social, desde lo que implica ser tribu, desde la sociedad, desde grupos de madres, pero desde el apoyo y la sororidad, y no desde el señalamiento y el juicio, porque no sabemos todas las condiciones que acompañan el ejercicio de la maternidad de cada mujer y luego de cada familia. Pero en la vivencia de cada mujer se pone en jaque un montón de cosas. Su salud física, su salud mental, su posibilidad de desarrollo profesional, su posibilidad de ser, de lo que implica ser una persona. Y que, si sirve la comparativa, esto no ocurre con la paternidad. Hay padres súper entregados y súper dedicados y corresponsables, porque los conozco y me casé con uno, si no yo creo que no hubiese sido mamá, pero, o sea, sé que los hay. Y una, no son la mayoría, siendo totalmente honestas, no son la mayoría. Y otra, incluso con toda su entrega, incluso con toda su dedicación desde su paternidad, no tienen las cargas de lo que implica la maternidad, ni sociales ni propias. No las hay, no hay, son puntos dispares. Tendrían que acompañarse, porque la maternidad más libre, más desajustada, más descargada, creo que es posible también si la paternidad se integra cada vez más. Y si desde lo social, institucional, público y privado, damos espacios para esto. De lo contrario, la maternidad va a seguir siendo este espacio en donde pintamos de rosa, un poco como esa imagen de la película Alicia en el País de las Maravillas, donde pintan las rosas para que se vean del color que se quiere que se vean, pero la realidad es que no son de ese color. Bueno, la maternidad es maravillosa, es hermosa y creo que eso pocas madres, porque vale la pena dejarles espacio, pocas madres lo pondrían en duda, pero lo cierto es que todo lo maravilloso que tiene y todo lo gratificante que tiene, lo tiene por lo menos a la par de demandante y de desgastante. Si no vemos eso, no permitimos a las madres ser y las estamos dejando en un espacio chiquitito, oscuro y solas. Entonces creo que sí vale la pena repensarlo. Y hay muchísimos temas que necesitamos tocar más a fondo, que va desde las licencias de paternidad, las licencias de maternidad, los permisos de lactancia, que no deberían ser permisos, ni siquiera deberían ser licencias, es un derecho, no solamente de la madre, sino del bebé, y apelando al interés superior de la niñez. Entre otros muchísimos temas que tenemos que tocar cuando hablamos de maternidad, pero esta frase es con la que queremos cerrar. No te vayas, Nirka, voy a despedir al público, quédate conmigo y yo me paso con ellos para invitarles a nuestra siguiente transmisión, que es el próximo martes. El tema, quédense al pendiente de Cultura San Pedro para que lo conozcan. Síganme en mis redes sociales que están aquí arribita. Siempre acuérdense de los teléfonos de emergencia. La maternidad es algo maravilloso cuando se desea, se quiere, se anhela y se logra.
Cuando no se cumple alguna de estas cosas, tenemos que reconsiderar cuál ha sido el papel de la sociedad para que la maternidad sea una cuestión impuesta y no una cuestión deseada, disfrutada y reconocida como la carga que es. Agradezco muchísimo a mi compañera Nirka por haberme acompañado y les veo la próxima semana en este espacio de Equidad y Género a las 5 p.m. todos los martes. Nos vemos.